Muy buenos días, queridos hermanos. En esta oportunidad les invito a meditar allí en la carta del apóstol a los filipenses en cuanto al sufrimiento en la vida de cristiana. Allí el capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Las cosas que me han sucedido. Cuando tenemos que recorrer hospitales y centros de salud, vemos con dolor el sufrimiento de las personas de toda edad. Sentimos impotencia y nos faltan palabras para el consuelo. La familia cristiana también es visitada por el sufrimiento y el dolor. En el servicio al Señor también suceden cosas que jamás desearíamos que nos ocurrieran, si fuera posible, ¿no es cierto? Pero ocurren, más aún, pareciera que a la luz de la vida de los grandes hombres de Dios tienen que suceder. Es en el crisol del sufrimiento donde el orfebre divino obtiene mayor pureza y quilates de nuestras vidas. Él nos somete al fuego de su método hasta que su rostro se vea reflejado en el nuestro, al mismo tiempo que va eliminando la escoria que aflora en confesión por el intenso ardor de su comunión. La experiencia del apóstol Pablo, encadenado en los fríos muros de la cárcel romana, nos enseñan a comprender en las más enriquecedoras lecciones del sufrimiento, allí en el capítulo 4, versículo 9. En el puerto final del viaje de su vida, a punto de partir a las costas celestiales, capítulo 1, versículo 23. En las gradas del altar de su postrer sacrificio, el capítulo 2, versículo 17. El apóstol encuentra la respuesta de Dios a las cosas que le han sucedido. Generalmente nos sentimos inclinados a preguntarle al Señor: ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué a mí? Siempre las hacemos cuando el tiempo de la prueba llama a nuestra puerta, trasluciendo nuestra egocéntrica preocupación. Pablo no preguntó ¿por qué?, sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué me suceden estas cosas? ¿Para qué la prisión? Y lo tenemos en esta carta. ¿Para qué la aflicción? ¿Para qué la oposición? ¿Para qué el conflicto? ¿Para qué la tristeza? ¿Para qué el hambre? ¿Para qué las necesidades? ¿Para qué la tribulación? ¿Para qué la falta de apoyo de la mayoría? ¿Para qué la misma muerte? ¿Para qué, Señor, todo esto? Y la respuesta del mismo Dios no se hizo esperar para el progreso del Evangelio. Lo vimos allí en el versículo 12 del capítulo 1. Frente a la adversidad y las dificultades en el servicio a Dios, no preguntemos el por qué, sino el para qué. Y su respuesta no tardará en hacerse oír. Sepamos, hermanos, que las cosas que no suceden han de contribuir a la propagación de las buenas nuevas de Cristo. Si primeramente todos, aún nuestros enemigos, saben que estamos padeciendo por el sencillo hecho de ser cristianos, en un segundo lugar, muchos de los demás que nos rodean, cobrando ánimo, venciendo el temor y la vergüenza, hablan de Cristo con más valor. Algo maravilloso certificará que las cosas que nos suceden tienen un propósito en la soberana voluntad de Dios. Es el gozo que se experimenta. Habremos de imitar al apóstol en su exclamación: gócense en el Señor siempre. Se lo repito, gócense, pues podrán sufrir la falta de apoyo, pasando por las profundidades de la tristeza y sufriendo apremiantes necesidades, hasta palpar el frío de la muerte. Pero la gracia del Señor estará con ustedes. Pues, hermanos, tengamos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol podía decir a los romanos allí en capítulo 8, versículo 18. Sí,
Está bien, pero ¿cuántas veces decimos por qué a mí? En muchas ocasiones nos tenemos lástima, nos encerramos en nosotros mismos y sufrimos calladamente. Es muy fácil sentirse deprimido y sentir autoconmiseración. Todo lo hemos hecho en alguna vez. Decimos nada me sale bien, siempre tengo este problema. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de esto? ¿Está garantizado de que cuando venimos a Cristo se nos quitarán todos los problemas? ¿Que cuando venimos a Cristo la vida se convierte en una cálida playa caribeña? El Señor Jesús, sabiendo nuestro pensar, ya se anticipó. Allí en Juan, el capítulo 16, versículo 33, podía decir: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando analizamos este versículo nos damos cuenta que contesta nuestra pregunta claramente. Nos contesta Él: ¿por qué a mí? El Señor sabe que pasaremos por tribulaciones que serán difíciles, cosas que nos causarán dolor. Pero algo muy importante aquí, pero dice: confiad, yo he vencido el mundo. Nos está diciendo ¿por qué sufres? Con esta palabra Él nos está diciendo a nosotros que seamos fuertes, que no desmayemos y no nos sintamos lástima ni le busquemos de los otros. Nos dice: no te dejes derrotar por el enemigo, confía en mí, yo ya he vencido. Todo será resuelto, no importa la circunstancia. Jesús nunca nos abandonará. El Señor tiene un plan y un propósito con todo lo que sucede. Tenemos que mirar las cosas que nos pasan como una experiencia de la cual tenemos algo que aprender. Nosotros no sabemos el por qué Dios permite las circunstancias no deseadas, pero sí sabemos que lo que Él permita es por una razón muy especial. El Espíritu de Dios lo dijo en la antigüedad por voz del profeta Jeremías, allí en el capítulo 29, versículo 11 y 12. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Muchos creyentes sienten por viva experiencia que este es el Dios que servimos, un Dios que nunca nos abandona, siempre a nuestro lado, no queriendo que suframos. Él conoce lo que nos espera en el futuro y sus planes con nosotros son llenos de esperanza. Él nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. ¿Qué más podemos pedir? Él nos está diciendo: yo estoy en el control, tranquilo, aguarda. No quiere decir que no vamos a sufrir, quiere decir que Él nos va a guiar a través de nuestro dolor, a través de nuestra necesidad, a través de todo para obtener una conclusión gloriosa. Dios planeó que tuviéramos vida eterna. Nos escogió a nosotros para que estemos en su reino. Muchos de nosotros pensamos que elegimos aceptar a Cristo, pero en realidad Cristo fue quien nos aceptó a nosotros. Él fue quien nos llamó a su lado. Solo nos queda oír, confiar en la palabra de Dios, confiar en sus promesas. No nos dejemos engañar por el enemigo, que lo único que quiere quitar el gozo de nuestra ciudadanía en el reino. Tenemos que prestar mucha atención. El apóstol Pablo podría decir allí en el capítulo 5 de su primera carta, versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando nos vengan las aflicciones o problemas, tenemos que acordarnos que fuimos escogidos, bendecidos y santificados. Saber que Cristo siempre está con nosotros. Confiar en el Señor en todo momento. Acordarnos de las palabras de Jesús allí en San Juan 16:33. Pero confiad, yo he vencido al mundo.
Es hora de entregar al Señor nuestra preocupación. Es hora de tomar nuestro lugar en los planes del Señor, porque la hora del Señor se acerca y no podemos dejar caernos en la tristeza y la depresión, que es el enemigo que susurra en nuestra mente, en nuestro corazón. Adoremos y confiemos. No nos inquietemos por las dificultades de la vida, por sus altibajos, por sus decepciones, por su porvenir más o menos sombrío. Queramos lo que Dios quiere, ofrezcámosle en medio de inquietudes y dificultades el sacrificio de nuestra alma sencilla, que pese a todo acepta los designios de su providencia. Poco importa que nos consideremos o nos consideren un fracaso, si Dios nos considera plenamente realizado a su gusto. Sumerjámonos confiado ciegamente en ese Dios que nos quiere para sí y que llegará a nosotros, aunque no lo veamos. Pensemos que estamos en sus manos, tanto más fuertemente tomados. Cuanto más decaído y triste nos sintamos, vivamos felices, vivamos en paz, que nada nos altere, que nada sea capaz de quitarnos su paz, ni la fatiga, ni tus errores, hagamos que brote y conservemos siempre nuestro rostro una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor continuamente nos dirige. Y en el fondo de nuestra alma coloquemos antes que nada todo aquello que nos llene de la paz de Dios. Adoremos y confiemos en las promesas preciosas que tenemos, que Él ha prometido para todos aquellos que aman y esperan su venida. Este mundo ha de pasar. El Señor tiene prometido algo precioso para nuestras vidas, de que un día estaremos con Él para ser libres de este cuerpo de muerte, para vivir eternamente con el Señor allí en la gloria. Que el Señor les bendiga.